Cuenta la tradición, a caballo entre la realidad y la leyenda, que, cuando Napoleón Bonaparte dejaba a un lado las batallas y regresaba a su hogar, solía enviar una carta a su todavía esposa Josefina de Beauharnais pidiéndole algo más que repugnante, pero que satisfacía sus más bajos instintos: vuelvo en 3 días. No te laves. Esta no es la única cruz, verdadera o ficticia, con la que carga a día de hoy el pequeño Corso. De él se ha afirmado que era un adicto al sexo oral, que era un inepto en la cama. Esta última afirmación, realizada por el popular historiador Andrew Roberts, o que carecía de la virilidad necesaria para satisfacer a su esposa en la cama, a día de hoy resulta difícil saber hasta dónde llegan los tentáculos de las falacias. Sin embargo, en lo que al tema amatorio del Sire se refiere, existe una duda que sobresale por encima del resto y que trae de cabeza a los expertos. ¿Perdió Napoleón Bonaparte la virginidad con una prostituta? La cuestión navega en la incertidumbre por culpa de una carta fechada en noviembre de 1787. Una brevísima misiva en la que el pequeño Corso narra el encuentro que mantuvo con una meretriz en París. Este texto es tomado por la mayoría de los historiadores al pie de la letra, pero es posible que el relato sea ficticio, solo un ejercicio de imaginación de la pluma, explica el profesor de Historia Moderna Philippe Dwyer en su obra Napoleón, de Path to Power 1769-1799. Infancia solitaria. Nacido en Córcega en 1769, Napoleón Bonaparte tuvo la suerte, y la desgracia, de ser un niño brillante y un verdadero amante de la lectura. Gracias a ello se versó durante años en los clásicos y logró una cultura mucho más elevada que la de cualquiera de sus compañeros de clase, pero, por pasarse horas disfrutando de los textos, adquirió una cierta timidez que, posteriormente, le pasó factura en su vida sexual. Estos problemas se acrecentaron, tal y como afirma Albert Manfred en su obra Napoleón Bonaparte, por su escaso talento natural para las relaciones sociales. Su pobreza, su falta de soltura en el mundo y su torpeza provinciana parecían neutralizar sus talentos naturales. El autor se atreve, incluso, a afirmar que el pequeño Corso estaba lejos de tener éxito en casi todo. Napoleón, algo introvertido en su juventud, era muy madrugador, no se levantaba más tarde de las 4 de la mañana, y disfrutaba aprovechando el tiempo para trabajar o estudiar. Durante su adolescencia, su pasión dominante, su única pasión, era la lectura. Cuando todavía era alumno de Brienne, apenas oía la campana del recreo corría a la biblioteca, donde leía con avidez libros de historia, sobre todo a Polibio y a Plutarco, añade Manfred en su obra. Mientras el resto de los niños salían a divertirse, él prefería quedarse en la biblioteca devorando libro tras libro. De hecho, según el testimonio de su hermano José, en 1786 el pequeño Corso ya había leído las obras de Plutarco, Cicerón, Cornelio Nepote, Tito Livio y Tácito. Y eso era mucho para un adolescente de apenas 17 años que se definió como un niño obstinado y curioso. En todo caso, Bonaparte estudió en el Colegio de Frailes de Brienne, al norte de Francia, hasta los 14 años. En 1783, el caballero de Queralio, inspector de las 12 escuelas militares, que había concebido una afición particular por este alumno, le concedió una dispensa de años y un favor de examen para ser admitido en la escuela de París, explica el cronista del siglo XVIII Jacques Marquet de Norbin en su obra Historia de Napoleón. El pequeño Corso se mudó entonces hasta la capital gala bajo el paraguas de la siguiente recomendación del mismísimo Queralio: tiene buena constitución, salud excelente, carácter obediente, atento y agradecido, conducta muy regular, se ha distinguido siempre por su aplicación a las matemáticas, sabe bastante bien la historia y la geografía, poco adelantado en los ejercicios de gracia y en el latín, será probablemente un excelente marino, merece pasar a con acento la escuela de París. En octubre de ese mismo año, Napoleón Bonaparte arribó a París e ingresó en la Escuela Real Militar. En el año que permaneció en la urbe demostró ser parte de una élite militar, pues fue uno de los 14 afortunados, de los más de 300 aspirantes, que fue aceptado en el prestigioso cuerpo de artillería. Le esperaba el estrellato a nivel militar, aunque no en el ámbito femenino. El primer día de septiembre de 1785 Napoleón fue enviado a la compañía de bombarderos de Autume de la Quinta Brigada del primer batallón del regimiento de la Fere, ubicado en Valence. Era uno de los 5 regimientos de artillería más antiguos y de más prestigio. Explica Roberts en Napoleón, una vida, a los 16 años ya era oficial de esta unidad. Aunque, para su desgracia, fue una época en la que no destacó por vivir holgadamente. De hecho,
Tuvo que dejar alguna comida de lado para poder seguir adquiriendo libros. Tampoco parece que tuviera demasiados amoríos, pues no hay testimonio de que mantuviera ninguna relación durante esos años. No le ayudó intentar tomar clases de danza, algo idóneo en la época para entablar relaciones sociales, y muy propio de la corte. Todo lo contrario. En una ocasión, incluso, una de sus parejas de baile no dudó en criticar su forma de mover los pies. Hay ciertas personas en el baile que debería echárselas a puntapiés, porque es imposible que hayan entrado sino con tarjetas robadas. Así lo corrobora Manfred. Bailaba mal, no tenía sentido del ritmo. La prostituta. Ya en Valence, al sur de Lyon, Napoleón viajó por varias regiones de Francia en los meses siguientes. Sin embargo, terminó volviendo a la capital francesa poco después debido a asuntos familiares. Se hizo cargo, a conciencia, de los asuntos de su madre. Antiguos litigios que no tenían la solución deseada y que le obligaron a volver a París en otoño de 1787. Pasó todo su tiempo, de octubre a diciembre, resolviendo asuntos en la capital, explica Manfred. Por entonces apenas sumaba 17 abriles, y atendiendo a las diferentes fuentes, no había conocido mujer. Sin embargo, todo apunta a que fue en noviembre de ese mismo año cuando perdió su virginidad. Y es que, el día 22 el mismo Napoleón Bonaparte escribió de su puño y letra una misiva para sí mismo, su objetivo no era publicarla, en la que dejaba patente que había yacido con una prostituta. En palabras de Roberts, la carta fue escrita en el Hotel de Cherburgo, en la actual calle Beauvilliers, bajo el título de Encuentro en el Palais Royal. Todo ocurrió, según parece, mientras el pequeño Corso intentaba solucionar una serie de problemas legales relacionados con un invernadero que era propiedad de su familia. Esta nota, escrita para sí, narra su encuentro con una prostituta a la que recogió en una zona de mala nota del centro de la capital, poblada de casas de juego, restaurantes y joyerías, añade el experto. Reunirse con una meretriz no estaba bien visto en la época. De hecho, así definió Ramón de la Sagra a principios del siglo XIX la prostitución en su obra Notas de viaje, escritas durante una corta excursión a Francia, Bélgica y Alemania en el otoño de 1843. ¿Y qué diremos de la prostitución? De poco tiempo a esta parte, se estudia su estado, sus causas, sus progresos, y cada año transcurrido descubre una nueva llaga en este cuerpo gangrenado, que contagia ya a las clases ricas que del se mofaban con infame desdén. Antes, la prostitución era hija inmediata de la corrupción de estas que la provocaba y de las miserias de las clases proletaria.